Bueno, hermanos, ¿trajeron la Biblia? Préndanla entonces, sí. Ya no es ábrala, ¿no? Sino prenda la Biblia, ¿no? Ah, todavía. Bueno. En el libro de Job, bueno, aquí voy a cambiar un poco el formato de lo que le presenté a los hermanos de audiovisuales de producción. En el libro de Job, en el capítulo 22, verso 21, voy a leer por ahora el verso 21 y luego ya al final retomamos todo el texto. Dice, vuelve ahora, ¿en qué, hermanos? En amistad ¿con quién? Con Él, refiriéndose ese Él al Señor, a nuestro Dios. ¿Y tendrás qué? Paz. Oiga, ¿están en la cita, hermanos? Porque los veo como un poquito extraviados. ¿Cuál es la cita? Job, ¿qué? 22, 21. Nuevamente, entonces lean conmigo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Listo, ciérrala ahí un momentito porque luego al final vamos a retomar este texto. Vuelve en amistad con Dios, con el Señor y tendrás paz. El Señor, un misionero inglés o escocés en la época del gran avivamiento de Gales, por allá en el siglo XX, año 1907 a 1910 más o menos, y este señor Oswald Chambers decía, la oración no es preparar a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino la oración es preparar nuestro corazón para hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo les parece, hermanos? Orar no es tratar de doblegar el pulso de Dios para que cumpla nuestros deseos, aunque Dios responde a nuestras oraciones. Orar es alinear nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros propósitos para los propósitos, los planes de Dios. Entonces hoy quiero hablar con ustedes precisamente acerca de conectando con el cielo, cómo aprender a orar o a orar intencionalmente. Entiendo, iglesia, que todos ustedes ya tienen prácticas de oración, varios de ustedes tienen rutinas establecidas en la oración, otros están empezando hasta ahora a ajustar sus vidas en la oración. Sea el nivel de oración con el que usted se encuentra en este momento, hermano querido, hermana que me escucha, lo importante es tener en claro el para qué de la oración. Y el para qué de la oración, creo que en la frase de este evangelista Oswald Chambers nos orienta bastante de para qué oramos. ¿Por qué debes definir sobre tu vida una disciplina de oración, una ruta de oración y una constante de oración para que tú puedas ver la gloria de Dios? Entonces, hermanos queridos, pues surgen algunas preguntas. Bueno, ¿qué anhelas tú cuando oras? Cuando tú estás delante de Dios, ¿qué es lo que realmente tú anhelas? O sea, no está mal, hermano o hermana, no está mal que estés pidiendo provisión económica, eso no está mal. Dios se deleita en que tú te apoyes en Él para recibir provisión. No está mal que tú pidas salud, Dios se deleita en que tú clames al Señor por salud, por sanidad sobre tu vida. Pero sobre la oración, y hablando a una iglesia que va en camino a la madurez, la iglesia Vida en Acción, la oración entonces debe avanzar un estadio más, una etapa más. Y si Dios responde a nuestras oraciones y a nuestro clamor, entonces, iglesia del Señor, creo que Dios tiene algo más para nosotros. Y ese algo más entonces tiene que ver cómo alineas tu vida, cómo yo, Julio Orozco, como hijo de Dios, como pastor, como educador, como esposo, como padre, como miembro de una iglesia, cómo alineo mi vida para cumplir con los propósitos de Dios. Y yo creo, iglesia, que ese también debe ser el motivo central de su oración. Eres parte de una iglesia que se esfuerza para bendecir tu vida, una iglesia que tiene muchos componentes de capacitación, de formación,
Yo creo, hermanos queridos, que si hay una iglesia que tiene una oferta de formación, de entrenamiento, de capacitación, de participación, de desarrollo de liderazgo, es Vida en Acción. ¿Lo cree así, iglesia del Señor? Entonces, que tu oración se oriente a cómo yo alineo mi vida, cómo yo me pongo en función de los propósitos eternos con el Señor. Y en esto, hermanos queridos, hay como dos grandes tipos de oraciones. La primera es la oración por la provisión diaria y la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Y está bien que ores así. Como lo decía antes, el Señor se deleita que tú le pidas. El Señor se complace como papá nuestro en que tú vayas a Él y le digas: Señor, ayúdame en esta situación con mi cónyuge, ayúdame en esta crisis en el trabajo, ayúdame a sortear este problema que tengo con X persona o en X situación laboral. El Señor se alegra con eso, los propósitos en lo material. Pero hay un segundo nivel de oración y es los propósitos eternos. Y en los propósitos eternos es: ¿cuál es tu plan delante de Dios? ¿Para qué estás tú en esta creación? Como nos lo planteaba el pastor Guillermo hace creo que 15 días, 8 días, no recuerdo exactamente, hablando de una soga que muestra la eternidad, y en esa soga nuestras vidas, que son una porción minúscula, en ese espacio minúsculo de vida y de tiempo que tenemos aquí nosotros, ¿cuál es nuestro propósito con la conexión eterna? Entonces yo les animo, iglesia del Señor, que oren por los propósitos eternos del Señor, que oren por los planes perfectos de Dios para sus vidas. Cuando mis hijas estaban transitando ya de su adolescencia a su juventud, y que empezaban a tomar decisiones por sí solas y ya no dependían tanto de mí o la autoridad paterna, sino que ya empezaban a decidir, y entendí que detrás de esas decisiones podían haber decisiones erradas y decisiones peligrosas. Lo que tuve que hacer, y con mi esposa lo hicimos, fue empezar a orar porque mis hijas se alinearan con los propósitos eternos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos eternos de Dios? Salvación, vida eterna y funcionamiento dentro del reino de Dios. Así es de que, hermano, si tú estás transitando con tus hijos ese lapso en el que ya tus hijos no son los niños obedientes ni sumisos, sino que se vuelven los jóvenes contestatarios, los jóvenes que cuestionan, no reniegues de eso. No, por el contrario, ve al altar de Dios, ve al trono de Dios, y en el trono de Dios dile: Señor, que mis hijos te teman. Señor, que mi esposo, que mi esposa te tema, que en mi hogar haya temor eterno, que haya salvación, y que entendamos para qué estamos en esta creación. Y yo creo, iglesia del Señor, que esto les ayudará a los que están transitando estas crisis a sortearlas y a entender que más allá de los yerros que podamos tener como hijos de Dios, de los pecados que podamos traer, de las situaciones difíciles en las que nos metemos, más allá de eso, el Señor es soberano y reina. Y Él se encargará de enderezar los caminos y los pasos, de tal forma, como dice la Escritura, que lo que estaba torcido se arregle, se enderece, y lo que estaba fuera del camino vuelva hacia el camino del Señor. Propósitos eternos. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Amén, gloria al Señor. Entonces, en ese sentido, hermanos queridos, quiero traer una redefinición de la oración. No que haya un concepto nuevo, sino volver a los fundamentos de la Biblia de qué es la oración. En el Salmo 37:4, el Señor nos dice: deleítate a sí mismo, ¿en quién? En Jehová. ¿Y qué hará el Señor? Perfecto, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Mire, el primer verbo que aparece ahí, deleítate. ¿Qué significa deleite? ¿Qué es deleite, hermano? ¿Una marca de dulces? ¿Qué es deleite? Agrádate, pasa buen tiempo, disfruta, deleitarse, disfrutar, pasar un tiempo bien, estar contento.
Entonces, la oración, en primer lugar, hermanos queridos, si tú entiendes el sentido de la oración conforme al Salmo 37:4, la oración es un deleite. Ir y encontrarte con el Señor es un disfrute. Infortunadamente a veces, y lo digo porque yo muchas veces también como pastor presioné que tenías que orar así, que de tal forma y que tanto tiempo, y como que uno terminaba cargando a la persona a que la oración era no un deleite sino una aflicción. ¿Para dónde va? No, tengo que orar. No. Y se nos volvía una carga y ansiedad tratar de responder a la disciplina de la oración. Pero la Escritura nos dice: deleítate en el Señor y el Señor concederá los deseos de tu corazón. También Filipenses 4:6-7, con relación a la oración, mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Yo creo que cuando usted da gracias a alguien, por ejemplo, cuando un camarero, un mesero lo atiende en un restaurante, usted no lo regaña: oiga, gracias por haberme servido, ¿no? Sino que usted le sonríe, usted es amable y dice: oiga, gracias por su servicio. Hermanos, si eso lo hacemos con las personas humanamente que nos sirven, ¿cuánto más no debe ser nuestra gratitud y nuestra alegría cuando nos acercamos al Señor, que es el Dios eterno y poderoso? Siempre, hermano, acércate delante del Señor, acércate ante el Señor con acción de gracias. Si vienes cargado, si estás pasando situaciones difíciles, con acción de gracias. Padre, gracias. A mí siempre me inspira y me reprende el actuar de mi esposa en algunas ocasiones, porque ella a veces la veo, está trabajando allá en su computadora y se le necesita un archivo, un documento X que tenga que hacer, y ella empieza: Señor, gracias porque esto lo voy a encontrar, gracias porque tú me vas a mostrar en dónde está ese archivo. Y a los 5 minutos está feliz sonriendo porque lo encontré. Yo estaría enojado: ¿dónde está ese bendito archivo que lo hice? Pero mi esposa me reta y me enseña a que hay que acercarnos ante el Señor con acción de gracias y confiar que Él nos dirige, confiar que Él nos guía. Y por eso la Escritura dice: por nada estéis afanosos. ¿Cuántos de ustedes son afanosos? Ay, Dios, en el tráfico, uy, es que Bogotá se la saca cualquiera, ¿cierto? Pero por nada estéis afanosos. Y qué bueno que aprendamos a someter nuestro espíritu. Doblega tu espíritu y tu carácter y aprende a ser agradecido. Y aprende a descansar en el Señor. Hay tantas formas como Dios responde cuando hay paz y cuando hay gratitud, que realmente uno se sorprende de las formas como Dios resuelve nuestros asuntos cuando nosotros descansamos en Él. Leía un libro sobre la oración y hablando de estos temas con mi esposa, el libro dice: orar significa ahorrar. El que ora ahorra tiempo. El que ora ahorra dinero. ¿Ustedes qué creen, hermanos queridos? ¿Orar es ahorrar? Sin duda alguna. ¿Quiere gastarse 5 o 6 meses resolviendo un tema y buscando salidas y pagando dinero aquí y allá? Hágalo. ¿Quiere resolverlo lo más pronto posible? Vaya al altar del Señor con acción de gracias. ¿Quiere resolver sus asuntos, lo que sea? Preséntese delante de Dios con gratitud y dígale: Dios, gracias por este conflicto, por esta situación, porque tú me vas a bendecir, tú me vas a sacar en victoria y vas a ver tarde que temprano la respuesta del Señor. Más rápido, con menos gasto, menos recursos, menos estrés, y usted sonriendo y usted feliz. ¿Lo cree así, hermano querido? Bien, para ello de la oración, entonces, hermano, define un espacio y define un momento. En Mateo 6:6, este versículo
Jesús está hablándole a los discípulos en Mateo 6:6 y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en lo público. Okay. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Aquí hay 3 aprendizajes importantes de por qué debemos definir un espacio y un momento para nuestro encuentro con Dios. En primer lugar, nos habla de privacidad. Cuando tú entras a un lugar específico y cierras la puerta, eres tú solito. ¿Qué significa esto, hermano querido? Que debes ser intencional con tu oración. Entonces, en tu casa, organiza un espacio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película Cuarto de Guerra? Ok. La señora aquella que lideraba esa oración tan poderosa, ¿cuál era su espacio de oración? Un armario, un closet. Hermano, hermana, establece un lugar en particular, en concreto, para que tú te encuentres con el Señor. Y ese lugar, arréglalo, adecúalo para que sea tu momento especial. Yo he oído casos de personas que arreglan su espacio con flores, tienen la Biblia, tienen listados de peticiones, tienen un cuaderno y tienen en su iPad o en su celular, tienen una lista de canciones especiales para adorar al Señor o para agradecer al Señor o para pedir perdón al Señor. Lo que le quiero decir, iglesia del Señor, es que orar no es un suceso. ¡Ay, se me ocurrió orar! Sino que orar es un proceso que conlleva toda tu vida, que te organices, que saques los tiempos, que saques los momentos, los espacios, y sobre eso establezcas una cultura, una disciplina de oración. Hazlo, iglesia. Cuando tengas un espacio decidido y afirmado, y cuando tengas una ruta de oración en concreto sobre tu vida, vas a empezar a ver que la oración se vuelve esto que nos decía el Salmo 34, un deleite, y vas a responder como hombre, como mujer de Dios a todos los retos de la vida desde ese espacio y desde ese lugar de oración que el Señor te ha dado. Entonces, cuando entras en tu aposento y cierras la puerta, el Señor nos está hablando de privacidad. Nos está hablando, en segundo lugar, de un lugar en exclusivo. Y que ese lugar lo arreglamos, lo organizamos y lo ponemos de forma muy intencional. Yo tengo un espacio en el lugar donde vivo, tengo en la sala, tengo una silla en particular, tengo mi Biblia, ahí llevo mi tablet, tengo unas canciones seleccionadas en una aplicación y algunas veces uso la aplicación, otras veces yo con mi guitarra entreno, oro, canto, adoro al Señor con mi guitarra y me doy el tiempo necesario para que el Espíritu de Dios comience a fluir sobre mi vida. En tercer lugar, sobre este versículo, hermano querido, escoge un tiempo y un horario de manera intencional. Para algunos de ustedes es muy fácil orar temprano. ¿Cuántos oran temprano? Amén. ¿A cuántos les resulta difícil temprano y oran más bien por la tarde? ¿Cuántos oran por la tarde? Ok, está bien. Otros oran a altas horas de la noche, 10, 11 de la noche. ¿Quiénes oran por la noche? Ok. Mire, hermanos queridos, sea la hora en que tú hayas decidido encontrarte con el Señor, hazlo bien. Define ese tiempo, define ese espacio, ese lugar y define la intención de que lo voy a hacer constante, de que lo voy a hacer de forma pertinente, rigurosa y que no me voy a permitir que se me pierda ese tiempo por circunstancias ajenas. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo oro usualmente temprano. Mis periodos de oración arrancan más o menos sobre las 5:45, 6 de la mañana y oro un buen tiempito. Más bien en ese tiempo adoro al Señor, tomo la guitarra, adoro, canto algunas canciones y luego cuando ya voy en el carro voy orando de forma muy puntual sobre asuntos que el Señor me pide que ore. Pero cuando en la noche anterior, por alguna razón, tuve que trasnochar, cambié la hora de sueño, lo primero que se me afecta es el tiempo de oración en la mañana.
Entonces me he hecho la disciplina de que en las noches, después de determinada hora, no voy a permitir que se me interrumpa el sueño o se me afecte el ciclo de sueño, porque no quiero perder al otro día el tiempo de oración. No sé si me estoy haciendo entender con lo que les digo, hermanos. Debes preparar tus cosas de tal forma en tu casa, en tu espacio, que no sucedan cosas que afecten tu tiempo de oración o que te roben el tiempo de oración. Porque en esto, y lo vamos a ver más adelante, hay muchas formas en que perdemos el tiempo y en que nos perdemos la oportunidad y el privilegio de la oración. Así es de que hazlo, sé intencional, aparta un tiempo, aparta un lugar y busca ejercer la privacidad. Y en tercer lugar, ejercítate para la oración. Entonces quiero que vayamos a Mateo 6, capítulo 6, verso 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así. Léanlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este modelo, hermanos queridos, lo que Jesús estableció fue un patrón de cómo es que debemos orar los creyentes. Ahora, si usted quiere orar el Padre Nuestro, hágalo, es hermoso. Bienvenido que lo ores tal y como está literalmente. De hecho, en algunas situaciones que he tenido que escuchar un evento religioso católico y cuando oran el Padre Nuestro, yo cierro mis ojos y lo oro porque, Señor, gracias, esta es tu oración, la que tú nos enseñaste. Pero más allá, hermanos queridos, del patrón que el Señor nos muestra aquí, de esta oración, es el modelo, como la línea en las que nos tenemos que mover para la oración. Y aquí entonces les sugiero un modelo que se llama el modelo ACTS. No sé si está en pantalla, ACTS, ACTS. Creo que no está. Y este modelo de ACTS, la letra A inicial significa adoración. Adoración, cuando expresamos santificado sea tu nombre, venga tu reino. Adoración. Lo primero que tienes que hacer cuando te acercas al Señor es adórale. Adórale, alabar a Dios por quien es Él. El pastor nos ha enseñado que al Señor lo alabamos por lo que Él hace y lo adoramos por quien es Él. ¿Sí me hago entender, iglesia? Al Señor se le adora por lo que Él es, Dios eterno, Dios grandioso, Dios maravilloso. Y se le alaba porque sus obras son potentes y grandiosas. Amén. Entonces, el primer momento es adórale, cuando el Señor dice santificado sea tu nombre. Segundo momento, la C, confesión. Y perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas es la intención de arrepentimiento que nos debe acompañar siempre en nuestros momentos de encuentro con Dios. La intención, tu vida está siempre expuesta al pecado. De alguna u otra forma estamos influenciados por prácticas culturales contrarias a los principios del Señor. Entonces siempre que te presentas delante del Señor y después de que lo has adorado y lo has bendecido, dile: Señor, aquí estoy, desnudo delante de ti, descubierto a la luz de tus ojos. Perdóname. Perdona la ira, perdona los malos pensamientos, perdona este pecado, perdona esta mala decisión. Perdóname y santifícame. Por eso el Señor dice en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro: perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Significa que en el momento en que tú estás orando, también vas a tener que perdonar a otros. Porque el no perdón, iglesia del Señor, no perdonar a otros en situaciones que se hayan presentado con esas personas, detiene tu oración.
Si hay algo que afecta el poder de la oración y la respuesta de Dios a la oración, es un corazón no perdonador. ¿Me hago entender, hermanos queridos? Así es de que tendrás que perdonar. Por fuerte que sea la ofensa, por difícil que sea la circunstancia, Señor, yo perdono, porque necesito que tú me perdones a mí. Señor, yo perdono, suelto esto, me despojo del odio, del resentimiento, del dolor, y necesito que tú me ayudes a mí, porque yo soy igual o más pecador. Perdóname. Por eso el Señor nos anima al arrepentimiento. Entonces, A, adoración; C, confesión; T, la T de tetero. Más bien, bueno, es que la traducción en inglés aquí no me cuadra muy bien. Aquí vamos a poner nuevamente la A, acción de gracias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, líbranos del mal, y presentar delante del Señor nuestras necesidades. Entonces, acción de gracias. Y en la acción de gracias, hermanos queridos, reconocer también que necesitamos la provisión y la bendición de Dios para nuestros asuntos. Eso, entonces, el pan nuestro de cada día, líbranos del mal, guárdanos. Cuando oro y cuando el Señor me empieza a guiar en la oración, el Señor me muestra cómo y por qué orar por determinadas circunstancias en mi casa, por mis hijas, por mi esposa, por mi propia vida. En otros momentos conecto y extiendo a partir de la familia a otras necesidades de la familia extendida. Por ejemplo, con mi yerno Carlos Neira, cuando oro por él, conecto con la familia de él, con el pastor Plinio, y empiezo a orar por otros que están conectados con él. Cuando oro por mi hija Laura y conecto con la iglesia en donde ella está en este momento en otro país, entonces oro por la iglesia en donde están allí, oro por las necesidades de esas familias, oro para que mi hija sea bendecida en ese lugar, porque si ese lugar es bendecido, mi hija allí será bendecida. Por eso, hermano, su oración no puede ser tan corta ni tan efímera. Cuando usted empieza a orar intencionalmente por su casa, por sus asuntos personales, usted notará que hay extensiones y extensiones, y fácilmente usted puede pasar 40 minutos, 50 minutos orando y se le pasan sin que usted se dé cuenta. También, hermanos queridos, al final del Padre Nuestro, súplica. La S de súplica, intercesión, cuando el Señor dice que oremos porque venga su reino, que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal, está hablando de la capacidad intercesora de la oración. La súplica, capacidad de interceder. Y hoy lo vimos aquí con los hermanos que pasaron, cuando estamos hablando de venga tu reino, estamos proclamando, confesando que este reino humano que estamos viendo no es el reino de Dios, sino que hay un reino superior que realmente trae justicia y bendición, y es el reino del Dios eterno. ¿Me hago entender, iglesia del Señor? Esto que vemos en la cultura, esto que vemos en la política, esto que vemos en nuestra sociedad, esto no es el reino de Dios. Por el contrario, muchas de las cosas que vemos en la actualidad son opuestas al reino de Dios. Cuando escuché a nuestro presidente decir que un negro no puede decirme a mí que excluya a un actor porno para que sea viceministro de algo, yo digo, Dios, esto es puro reino terrenal y diabólico. Esto no tiene que ver para nada con la grandeza pura y santa del Dios eterno, del reino de los cielos. Y ahí es donde entonces su oración, hermano, la oración de nosotros como iglesia toma sentido y propósito de intercesión y de liberación sobre esta nación. Clamemos para que esta nación realmente experimente el devenir y la justicia del reino de Dios, la victoria del reino de Dios sobre nuestras vidas. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Ofende esto? Creo que tenemos que pensarlo bien. No estamos viviendo bajo el reino del Señor. Tenemos que clamar y pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude, y que tengamos hombres de Dios, hombres por lo menos temerosos, que respeten al Señor y sus mandamientos, para que
podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la nación. Este hombre que llaman Pastor Sade, ¿han oído hablar de él? Él no es pastor, es un falso pastor. Se hace pasar como pastor, se hizo pasar como pastor en la campaña presidencial para que diera cierta idea de que los cristianos estábamos apoyando el progresismo. Pero los que tienen discernimiento entienden que esto no es así. Este hombre no es pastor, no nos representa y sí genera para la iglesia del Señor y para los creyentes nuevos una confusión de que el cristianismo le cabe de todo, le cabe progresismo, marxismo, populismo, le cabe de todo, y es falso. El cristianismo no combina con nada, mis queridos hermanos, porque el cristianismo es de lo alto. Nuestra fe cristiana viene del cielo y viene para transformar corazones, cambiar las vidas, y no para mezclarse con prácticas culturales contrarias a los propósitos de Dios. Amén, amén. Necesitamos entender eso, necesitamos una iglesia con discernimiento, que tenga la mente clara sobre en dónde es que tenemos que estar parados nosotros y por qué tenemos que orar, como lo dice el Señor Jesús, por la venida de su reino. Porque como dijo el apóstol, el reino de Jesús no consiste en comida ni en bebida, sino en paz y justicia. Y esa paz y justicia no es la paz que se nos ofrece humanamente, ni la justicia social de la que se nos ha venido hablando. La justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios dice: por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan arrepentimiento, todos necesitan venir a la cruz, pedir perdón, humillarse, y yo haré justicia. Esa es la justicia de Dios. Pero no la justicia que nos quieren mostrar en la actualidad, que tenemos que repartir el dinero, que tenemos que los ricos son malos, que los pobres son víctimas. Esa no es la justicia de la Biblia. La justicia de la Biblia es que todos los hombres somos pecadores y por lo tanto necesitamos arrepentimiento y perdón de Dios, y ahí sí se enderezan las cosas, las vidas, se enderezan, se transforman las sociedades, las comunidades. Pero tratar de entender esto, al contrario, es oponernos a que venga el reino de Dios. Así es de que, iglesia, cuando establezcamos nuestros tiempos de oración, clamemos para que venga el reino de Dios con su justicia, con su bondad, con su verdad, y confiemos que el poder del Señor transforma las vidas para bendición de las naciones. Amén, hermanos. Bueno, me quedan 7 minutos. Por último, dice la Escritura en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí en este texto hay una doble vía en la oración que nos está enseñando el profeta Jeremías. Cuando dice el Señor clama a mí, es toda nuestra parte humana de orar, de pedir, de reclamar, de llorar delante del Señor. Pero en la segunda parte dice: ¿y yo qué? Y yo te responderé. Es decir, la oración es un diálogo entre dos personas. Y entonces Dios también entra a responder. Cuando tú le pides al Señor respuestas o oras por alguna situación en particular, entiende esto, hermano querido: Dios quiere hablarte sobre eso. Dios quiere hablarte sobre eso que tú estás pidiendo, sobre eso que tú estás reclamando al Señor. Y en ese sentido, entonces, hay algunas formas por la Escritura en las que Dios nos habla. Y en nuestro tiempo de oración debemos estar atentos a esos momentos en los que Dios nos habla. En primer lugar, Dios nos habla siempre, y de la mejor manera, por su bendita palabra. Dice en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en tus peticiones, en tus oraciones? Ve a la Escritura.
ve a la palabra. Yo recuerdo cuando estaba de novio con Leila, que ahora es mi esposa, no hace mucho, mi querido pastor, y yo había visto tantos modelos fracasados de matrimonio en mi familia, tantos errores a la hora de los matrimonios en la vida de mis primos, de mis tíos, en mi familia extendida, era casi que una maldición cómo terminaban todos los matrimonios en ruina, en separación, arrejuntamiento, en fin, cualquier cantidad de situaciones que se presentaban. Ya en ese entonces conocí al Señor y yo oré una noche diciéndole al Señor: Señor, si Leila es la mujer que tú tienes para mi vida, Señor, yo no quiero equivocarme con eso. No quiero arruinarle la vida a esta mujer. Yo no quiero repetir el modelo de patrón de comportamiento de matrimonio en mi familia y no quiero que ella salga dañada por mí. Y tampoco quiero que ella, pues, en la misma circunstancia también tenga una idea incorrecta hacia mí. Oré al Señor y abrí la Biblia así con los ojos cerrados y dije: Señor, lo que tú tengas para mí. Y me salió un proverbio que dice: bienaventurado el varón que haya esposa, porque alcanza el bien y el favor del Señor. Yo cerré la Biblia y dije: no pregunto más. Entonces ya fui a la casa de mi esposa, pedí la mano y oramos, y hasta aquí el Señor nos ha acompañado, con dificultades, con luchas, también con situaciones a veces sin resolver de mi propia vida, pero agradecido con el Señor porque hasta aquí nos ha bendecido y hasta aquí nos ha respaldado. La palabra del Señor es viva y eficaz. Tienes una decisión que tomar sobre un negocio, una decisión familiar, sobre el servicio al Señor. Ve a la palabra del Señor. El Señor siempre tendrá un consejo para ti en la Escritura. Segundo lugar, Dios nos habla por su Espíritu. Dios nos habla por su Espíritu. Y en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo también puede traer una voz sobre tu vida. De hecho, en Isaías dice que Él murmura a tu oído, Él susurra a tu oído lo que tú debes hacer. Así es de que también en tus momentos de petición, de reclamo al Señor, de dirección en la oración, pídele al Señor que el Espíritu te hable. Y Él lo puede hacer. El Espíritu Santo lo seguirá haciendo, seguirá hablando a las vidas, seguirá hablando a las iglesias, porque en la actualidad, queridos, el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. En 2 Corintios 2 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y una traducción dice: y donde el Espíritu es Señor, donde al Espíritu se le permite ser Señor, allá hay bendición, libertad, transformación, consejo, revelación. Amén. Una tercera forma, por medio del consejo piadoso de los hijos de Dios. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces también apóyate en el consejo de hombres y mujeres de Dios. En esta iglesia sobran, abundan. Y siempre cuando a mí me piden un consejo para X o Y situación, pues a veces tengo la respuesta del Espíritu inmediato, pero otras veces tengo que decir: voy a orar. Hermano o hermana, espéreme, voy a preguntarle al Señor sobre esto, voy a orar, voy a buscar consejo. Porque a veces uno también, como hombre en su manía, se puede afanar a correr a dar un consejo que de pronto no es el consejo de Dios. El punto es
que también una forma en que Dios te habla es a través del consejo de tus líderes y de las personas que están en autoridad sobre tu vida. Por eso, sé iglesia, es decir, sé parte del cuerpo de Cristo, sé parte de los diferentes ministerios, de los diferentes grupos, distritos, break, café, sé parte de la iglesia y deja que el Señor también te hable a través de los hermanos. Otra forma, hermanos queridos, es a través de sueños y visiones. En Hechos 2:17 dice que en los postreros días, y esto es retomando a Joel capítulo 2, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios habla también con sueños. ¿Cuántos de ustedes han oído el consejo de Dios a través de un sueño? Amén. A través de una visión. Miren, yo recuerdo cuando, ya después de que el Señor me habló en esa palabra de Proverbios, de bienaventurado el hombre que haya esposa, una noche, en medio de la oración también por esta situación de mi futuro hogar, soñé que iba con mi esposa por allá por el centro, en esa época, el tía de la 10ª, y que íbamos los dos de la mano así cogiditos felices, así como novios enamorados, tarara, y que de pronto de la nada salió un funeral, una procesión funeraria, y que se atravesó por entre los dos, y que ella se fue para un lado, yo quedé para el otro lado, y nunca más la volví a ver. Y yo lloraba y gritaba, Leila, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y me desperté angustiado y me vino la palabra, hasta que la muerte los separe. Dios habla y confirma sus propósitos y nos guía a hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, en la Biblia también encontramos una última forma. Dios habla por las circunstancias y a veces usa hasta los animales. ¿Recuerda a Balaam? A Balaam. Él quería insistir en una decisión de maldad y el Señor tuvo que usar una mula muda, darle lenguaje a ese animal para advertir al profeta Balaam que estaba obrando incorrectamente. Dios habla por las circunstancias también. Así es de que deje que el Señor guíe su vida, responda a su vida y que el Señor oriente desde la oración lo que Él tiene que decir para su vida. ¿Lo creemos así, iglesia? Volvamos al texto de Job y pongámonos todos de pie. Job 22, 24, 21. Job 22, 21. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo en voz alta, iglesia. ¿Listos? Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Se alegran por esta palabra, iglesia? Sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Levanta tus manos al Señor y ora. Ora. Levanta tu voz y ora. Tú sabes orar. Tú sabes decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Alza tu voz. Ora. Alza tu voz. No te quedes callado. No sé si es el recinto, pero pareciera que estuvieran en silencio. Ora. Que se oiga la voz tuya fuerte, que desde aquí los escuche. Padre, gracias, aquí estoy, Señor.
Aquí estoy, amado Dios, agradecido contigo, Señor. Necesitado de tu Espíritu, necesitado de tus aguas de salvación, de santificación. Pero aquí estoy, Señor, bendíceme. Necesito de ti, Señor. Si tú no obras en mi vida, Señor, me extravío, me pierdo, me confundo. Pero hoy vengo a ti, Señor, y como dice tu palabra, clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Busco tu rostro. Espero en ti, Señor. Espero en tu justicia, en tu reino. Espero en tu bendición. Espero en tu provisión, Señor. Aquí estoy, Señor, necesitado de ti, necesitado de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Y hoy te pido, bendice a esta iglesia, Señor. Ayúdalos en sus tiempos de oración. Ayuda a mis hermanos, hermanas en sus tiempos, en los lugares donde tienen que orar, Señor. Y que cada lugar donde oren sea un portal que comunica al cielo, Señor. Que donde tú les pongas, Señor, y donde ellos oren, se abra el cielo, Señor, y desciendan ángeles, y descienda la bendición, y se manifieste tu presencia, Señor. Que donde tus hijos digan, Jesús, aquí estoy, se abran los cielos, Señor. Y descienda la bendición, descienda la provisión, descienda el avivamiento, descienda el arrepentimiento, el cambio, descienda la liberación de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de lo alto, así es de que clama, hermano, al Señor. Tómate un tiempito ahí, clama al Señor, clama a Dios. Y abre tu corazón, hoy necesitas abrir tu corazón más que nunca. Gracias, Señor, amén, Señor. Aleluya, Señor.